Contente d'être ici en Périgord, accueillie par l'association Estupendo, quien, gracias a su buen hacer y a su entusiasmo, qui grâce à sa bonne manière de faire et son enthousiasme, hoy realizo la presentación mundial lui permet de réaliser aujourd'hui la présentation mondiale de la traducción de la mujer Olmo. de la traduction de la femme Olmo. Alors, la mujer Olmo en espagnol et la femme Olmo. Con lo cual estoy muy contenta, Je suis donc très heureuse. intimidada, Je suis aussi un peu intimidée, porque es algo muy nuevo, car c'est quelque chose de nouveau pour moi. y sé que es difícil porque yo también soy traductora. Et je sais que c'est difficile parce que je suis moi aussi traductrice. Es mi primera novela publicada C'est mon premier roman qui est publié. y La mujer Olmo para mí, no solo por ser la primera, La femme Orme a été quelque chose de très spécial pour moi et pas uniquement parce que c'est mon premier roman, sino por el propio proceso creativo, donde la realidad y la ficción trabajaron juntas. Pour finir, la réalité et la fiction ont travaillé ensemble. Se trata de una historia de amor, Il s'agit d'une histoire d'amour, una historia de la guerra, une histoire de la guerre, sobre la guerra civil la española, guerre civile espagnole bien sûr, y tiene una intención, y con esto termino, que es la de denunciar que el silencio es otra forma de violencia, Son intention, c'était aussi de dénoncer le fait que le silence est une autre forme de violence. pero que ha llegado el momento de la auténtica reconciliación Mais est enfin arrivé le moment de l'authentique réconciliation y de ser capaces de hablar de nuestros fantasmas del pasado et d'être capable enfin de parler de nos fantômes du passé desde la cotidianidad depuis le quotidien, la vie quotidienne y los sentimientos et les sentiments y los protagonistas de aquella guerra et les personnes qui ont vécu cette guerre que no son tan distintos de los que somos hoy. qui ne sont pas si différentes de ceux que nous sommes nous aujourd'hui. Así que espero que lo leáis J'espère que vous lirez Que son os guste, roman, que os qu'il vous guste. plaise y que os aporte esta pequeña y modesta visión particular et que cela puisse vous apporter cette petite et humble vision particulière de esta mujer un poco osada de cette femme qui ose y que seguirá escribiendo novelas. et qui continuera à écrire des romans. Gracias. Tout ce qu'on connaît de réel, de vraiment réel, c'est que les premiers messages chiffrés qui ont été envoyés pendant la guerre civile d'Espagne, c'était envoyé de cette région-là, sur la première machine Enigma qui était essayée par les Allemands en Espagne. Là, c'est la vérité. Alors, rien s'était passé parce que c'était très facile d'intercepter. C'était un essai et c'était une espèce de machine qui a été jamais plus utilisée après. Après, c'était sophistiqué. Ça m'a passionné cette histoire. Et pourquoi on n'entend plus tellement parler en fait? C'est toujours un secret de guerre. C'est toujours un secret de guerre. Desocuparon algunos pueblos para crear a los mandos intermedios del ejército de Franco, para formarlos. Y al mismo tiempo era una situación beneficiosa para los alemanes, puesto que probaban su propio equipamiento militar, que después utilizaron en sus batallas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desocuparon todos esos pequeñitos pueblos de la región de la Sagra, como digo, dejando a algunos ancianos y a algunos niños que quedaron, o algunos escondidos, y vivieron durante 2 o 3 años en algunas de las casas principales de este pueblo en concreto, que se llama Cubas. Allí fue donde convivieron con la población, según se cuenta, con tranquilidad. Realmente estos alemanes no estaban bajo ningún tipo de presión ni de problema, sí que estuvieron como de vacaciones durante la guerra. Y en el campo abierto, llano, de lo que es Castilla, pues probaron tanques y probaron... Hay un convento muy famoso, el convento de Santa Juana, y cuando se aburrían, pues dicen los del pueblo, que son ya viejitos, que les conocían, al Ritter, que fue un coronel bastante importante de la Legión Con,
que tiraban mortero porque se aburrían, ¿no? Y tiraban al convento. O sea que todo fue muy tranquilo, es una versión de la guerra doméstica. Y después se marcharon tranquilamente, 2 murieron en el pueblo. ¿Dos alemanes? 2 alemanes murieron en el pueblo, uno de tuberculosis y el otro a lo mejor de aburrimiento. Y ahora están casi todos los alemanes que cayeron de la Legión Cóndor en España en un cementerio en Illescas, que también está en la zona. Y quedan algunos vivos en una residencia en Madrid, que se llama la Residencia del Buen Recuerdo, con lo irónico que puede suponer ese nombre. ¿Quedan algunos? Quedan, yo conocí a 2. Y que De hecho, conocí a un intérprete de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil, que eso fue impresionante, pero ya era muy mayor, tenía 97 años. Comme j'ai déjà dit, c'est un premier roman que j'ai écrit il y a à peu près une dizaine d'années, lorsque j'étais en vacances, entre guillemets, puisque j'étais moi-même professeur pendant de nombreuses années et dans différentes régions du monde. J'étais enseignante d'anglais, donc dans les lycées français. Et là, cette période que j'ai vécue à Chypre, je ne travaillais pas. J'ai donc fait un peu ce que j'avais envie de faire depuis des années. Et une de ces choses a été d'écrire ce roman. Je me trouvais donc dans un pays aussi qui avait connu un conflit très très dramatique. L'invasion en 1974 des troupes turques de la partie nord de l'île. Et donc tous les drames que cela avait produit. Et c'est un peu ce qui se passe avec le personnage principal, donc, qui va essayer de refaire sa vie après donc, avoir vécu avec sa famille le drame de devoir quitter sa petite ville natale, son petit port natal de Kyrenia, qui est un port au nord de l'île de Chypre, et avoir donc décidé de partir, changer de vie complètement et laisser tout ce drame derrière lui et recommencer une vie nouvelle à Londres. Ensuite, bon, les personnages donc, sont des personnages qui sont non seulement ce chypriote, mais l'autre personnage principal, c'est une dame qu'il va rencontrer dans un vol qui le ramène donc à Londres. Et cette dame est elle-même anglaise. Et puis donc il y a d'autres personnages qui appartiennent aux différents pays que l'on visite avec ce livre, différents pays qui sont l'Égypte, la Finlande, la Norvège. Enfin, on voyage pas mal avec le livre. Derrière, bien sûr, il y a une intrigue un peu policière, bien qu'il n'y ait pas de crime, il n'y ait pas de sang, mais et tout se termine bien, tout est optimiste comme moi. Mais on suit donc les personnages pour résoudre une énigme. Voilà. Donc c'est un livre d'aventure qui n'a pas d'autre prétention que de faire passer un moment agréable à mes lecteurs. Il n'y a pas de sexe. La herramienta informática que existe ahora, bien qu'on ait beaucoup d'outils informatiques qui existent aujourd'hui, lo importante es la mirada. le plus important est le regard, Y sobre todo las miradas, et surtout les regards. que la historia se convierta en una conversación Que l'histoire devienne une conversation y no esta interpretación o la otra. et non pas des interprétations différentes et opposées. Oui. Cuando hablas con supervivientes de la guerra civil, Quand on parle avec des survivants de la guerre civile, siguen siendo muy divergentes, ils continuent à beaucoup diverger, no solamente en los datos históricos, pas uniquement quant aux dates historiques, que parece por no hablar de la interpretación vital sobre una guerra. sans por parler de ejemplo. l'interprétation vitale du vécu de la guerre. Y para serte sincera, Et pour être sincère avec toi, La Mujer Olmo empezó como novela para rescatar una historia que me había contado mi abuela. la femme Orme a commencé pour sauver de l'oubli une histoire que m'avait racontée ma grand-mère. Que a nadie le había dado importancia, Personne n'avait attribué d'importance à cette histoire, pero era una pequeña heroicidad en su vida. mais en soi, dans la vie de sa grand-mère, c'était déjà un petit acte d'héroïsme. Cuéntalo. Bueno, mi abuela estaba vivían en Madrid y estaba en el lado republicano de Ses la grands-parents contienda. vivaient à Madrid et étaient du côté républicain, hein, dans cette Espagne divisée.
Pero aunque parezca mentira, había republicanos católicos. Et même si cela semble impossible, il y avait des républicains catholiques, Oui, oui, oui. Muy católicos también. très catholiques aussi. Cuando unos milicianos entraron en el pueblo en el que se desarrolla la novela, Lorsque les miliciens sont entrés dans le village où se déroule le roman, organizaron una pira de todas las tallas religiosas. ils ont organisé un bûcher avec toutes les sculptures religieuses. Mi abuela y dos amigas Sa grand-mère avec 2 amis entraron por la noche en la iglesia sont entrés de nuit dans l'église y rescataron un rostro y unas manos et ont sauvé une face sculptée et 2 mains sculptées de la Virgen del pueblo de la Vierge du village. y la enterraron. Et elles les ont enterrés pour les protéger. Puede parecer una tontería, Ça peut sembler peu de choses. pero la iglesia era un cuartel miliciano. Et oui, parce que l'église était devenue une caserne de miliciens. Después de la guerra se rescataron las tallas Après la guerre, on a pu déterrer les sculptures que siguen en la iglesia hoy. qui sont toujours actuellement dans cette église. Y esas son las pequeñas historias que hablan de las contradicciones de un conflicto entre hermanos, ¿no? Voilà donc les petites histoires qui parlent des contradictions surgies entre des frères et au sein des familles. Cuando dices que se ha hablado mucho de los republicanos y poco de las historias que cuenta On a Inés, ¿no? peut-être beaucoup parlé des républicains et peu de l'histoire que nous raconte Inès. Creo que hay que ir con mucho cuidado con respecto a eso. Mais il faut faire attention sur ce sujet. En España de lo único que no se ha hablado nunca es de los republicanos y de la república y de la derrota. En Espagne, s'il y a quelque chose dont on n'a jamais parlé, c'est des républicains et de la défaite et des vaincus. Nunca es nunca. Jamais, ça veut bien dire jamais. Durante la dictadura franquista, evidentemente, no se podía hablar. Évidemment, pendant la période de la dictature franquiste, on ne pouvait pas parler jusqu'en 1975. Durante la transición no era conveniente hablar para no resucitar los viejos fantasmas. Pendant la période de transition, il convenait mieux de ne pas parler pour ne pas réveiller ces vieux fantômes du passé. Y al final seguía sin poderse hablar de lo que nunca se pudo hablar. Y al silencio al que aludía Inés hace un rato. Voilà, d'où le silence auquel faisait allusion aussi bien Valérie qu'Inès tout à l'heure. Entonces se produce una situación muy paradójica actualmente en España. Actuellement, en Espagne, il y a une situation assez paradoxale qui se produit. Y es que pasamos del silencio de una de las partes de la contienda Nous passons du silence d'une des parties du combat a decir, yo creo que cínicamente, que solo se ha hablado de lo que no se ha hablado en realidad. Es mentira, nunca se ha hablado de eso. à dire presque cyniquement qu'on a déjà beaucoup parlé de ce dont en fait on n'a jamais parlé. Il dit, c'est un mensonge, on n'en a jamais parlé. Es decir, al final, después de tantísimos años, seguimos como al principio. Après tant d'années, nous sommes au même point qu'au départ. La historia del silencio, L'histoire du silence, del silencio que tuvo que sufrir la gente que perdió la guerra, le silence qu'ont dû souffrir les perdants de la guerre. pues tiene que continuar este silencio porque lo más importante es la reconciliación entre los españoles. On dirait que le prix à payer, c'est la poursuite de ce silence pour obtenir la réconciliation entre les Espagnols. Antes hablaba Inés, su novela que yo voy a leer con muchas ganas, Inès parlait tout à l'heure de son roman que je vais lire parce que j'en ai très hablaba envie. de esa necesaria reconciliación. Elle parlait de cette réconciliation indispensable. Yo no soy, y lo confieso, amigo de la reconciliación. Je vous avoue, je dois le dire, que moi je ne suis pas amie de l'idée de réconciliation. Si no aclaramos antes las bases sobre las cuales vamos a asentar esa Si nous reconciliación. n'avons pas éclairci avant les bases sur lesquelles nous allons asseoir cette réconciliation. No estoy de acuerdo en que la reconciliación se tenga que hacer sobre las bases de la no verdad. Je ne suis pas d'accord pour que l'on fasse la réconciliation sur la base d'une non-vérité, d'une contre-vérité. ¿Qué pasó entonces? Me refiero a 1936 y antes incluso durante la Segunda República.
¿Qué pasó? Que s'est-il passé en 1936 et même avant, c'est-à-dire pendant la Deuxième République espagnole? ¿Y por qué razón? Que s'est-il produit? Pour quelle raison? Entramos en un golpe de Estado y en una guerra larguísima y en una dictadura. Pourquoi sommes-nous arrivés à un coup d'État, à une guerre très longue et à une dictature? Para que en vez de aclarar todo eso, en el sentido que sea, nos pasemos al último tramo que es la reconciliación. Et pourquoi, au lieu d'éclaircir cela pas à pas, pourquoi arriverions-nous tout de suite au dernier palier qui serait la réconciliation, sans avoir éclairci tout ce qu'il y a eu avant? Y la última cosa, acabo de escribir un texto para la Universidad de Constanz en Alemania sobre esto precisamente. Il vient d'écrire un texte pour l'université de Constance en Allemagne justement sur ce sujet. Y me pregunto, y hago la pregunta y os la hago. Et il pose la question qu'il nous pose à nous tous ici. Es decir, ¿por qué el consenso, por qué el acuerdo, por qué la reconciliación se tiene que establecer sobre la unidad de criterio y no sobre las discrepancias? Pourquoi devrait-on à tout prix établir un consensus, une concertation sur une unité de point de vue au lieu de le baser sur des désaccords? No hay mejor manera de construir un pensamiento democrático que desde la discrepancia. La meilleure manière de construire un dialogue démocratique, c'est de partir des points de désaccord Y sobre todo desde el respeto a las discrepancias. et du respect envers les désaccords, c'est-à-dire la tolérance. Me interesa lo que dices desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué empezar con la reconciliación saltándonos los pasos necesarios, ¿no? Porque a nivel cronológico está claro que ha habido un silencio impuesto sobre una parte muy importante, ¿no? Reconciliación no me refiero a hacerlo a la Argentina, ¿no? Como punto final, y nos queremos todos y nos damos un abrazo y mira, hemos sido un poco burros, pero ahora para adelante. Porque esa es una base realmente muy conflictiva, ¿no? Es como una olla a presión que al final va a explotar, ¿no? Quizás sería mejor palabra que reconciliación la palabra conversación, porque también reconciliación es algo que es muy grande, es un mensaje que no significa nada, reconciliarse, ¿no? Suena un poco católico en realidad, o espiritista. Pero cuando hablamos de incorporar todas las voces, entonces tenemos que ser verdaderamente valientes. Si incorporamos todas, incorporamos todas. No incorporamos solo aquellas que ya han estado silenciadas. Eso ya lo sabemos, que han estado silenciadas. Y eso pasa no por la reconciliación, sino por la reparación. Y esa parte es importante, pero para conseguir un diálogo y una conversación hay que incorporar, para no caer en la demonización que cayó uno de los bandos por parte de los victoriosos. Ahora que estamos en esa tercera fase, en esa tercera España que habla Paul Preston, también se puede tender a la demonización del lado vencedor. Y para mí eso ya es parte del pasado. No digo parte del pasado que no haya que reponer, pero creo que estamos en otra conversación. Desde luego desde la discrepancia, pero una discrepancia que sirva para entender cómo un país entra en semejante psicosis. Porque realmente esa es la pregunta. Para mí, ¿no? Y el silencio fue así, porque el lado vencedor siempre silencia al vencido. En todas las guerras, ¿no? Se produce eso. Pero yo creo que en todas las guerras también se producen historias de personas que luego no se cuentan y que también hay un pudor por contar algunas historias según qué bando las ha vivido, ¿no? Y quizá, mi punto de vista, ya quiera incorporar más voces, ¿no? Partiendo desde luego de la base de que había una república, España era un país muy moderno, que hubiera ido mucho más lejos y no hubiera pasado un golpe de Estado y después una dictadura y después... Eso es así. Mi visión es la visión del ser humano, con todas sus complejidades, ¿no? Y una guerra es un escenario extremo donde se ve quiénes somos. Y creo que nos va a ayudar a entender hoy, además de escribir sobre la guerra civil, soy vasca. Entonces es que he vivido muchos conflictos dentro del conflicto. Y he visto que muchas veces el vencido a veces es también un poco verdugo.
sobre lo que se puede o no decir. Y que creo quizá que sea el momento de que seamos verdaderamente libres y todo el mundo pueda expresarse, ¿no? Todos los puntos de vista. Pero no es para contestarte, es para contarte mi visión, ¿no? Me interesa mucho y estoy absolutamente de acuerdo contigo. El problema es cuando al final de lo que estamos diciendo o al final de nuestras novelas el lector se tiene que apoderar. Sí, me explico, y no es fácil que me explique porque creo que es complicado. Y es que antes decías una frase que la verdad es que a mí me cansa mucho, ¿no? Porque es una obviedad, el de que la historia o que la vida no es en blanco y en negro. Es que estamos poniendo de moda los colores grises como si los colores grises tuvieran más valor que el blanco y el negro. Quiero decir, posiblemente cuando hablamos de la microhistoria, que es de lo que tú has comentado, ¿no? Y de lo que van mis novelas, y me imagino que las vuestras, esa microhistoria, la historia de los personajes modestos, humildes, invisibles, clandestinos, ¿no? Yo tengo un amigo historiador, Secundino Serrano, que ha estudiado todo el mundo de la guerrilla, también alguna cosa de la Segunda Guerra Mundial, es un historiador leonés, que él dice que cuando ve la palabra historia escrita con H mayúscula saca las pistolas, ¿no? Piensa que la historia con H mayúscula es mentira y que lo que de verdad convierte a la historia en verdad es la historia de las pequeñas cosas, de las pequeñas personas, de los pequeños pueblos, como tú decías en que nos ambientas tu novela, ¿no? Entonces, que la historia y que la vida no es en blanco y negro, pues es cierto, ¿no? Siempre hay matices, ¿no? Pero para mí los matices no son más importantes que el blanco y el negro. Hay veces en que uno se tiene que ajustar al blanco y negro, porque claro, cuando sucede el golpe de Estado en el 36, después de varias intentonas golpistas antes del 36, ¿qué matices grises hay? Que me lo expliquen. Es decir, ¿por qué hay una república institucionalizada, su constitución, su legalidad, su legitimidad democrática? ¿Qué justificación, qué matices grises hay para el golpe de Estado del 36? Que me lo expliquen. O sea, no siempre los matices grises son más valiosos a la hora de explicarnos las cosas que el blanco y el negro, ¿no? Entonces, estando totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero siempre injustamente a lo mejor, por mi parte, ¿no? Pero en mis novelas siempre intento que no haya ese maniqueísmo de buenos y malos, ¿no? Maquis, que es mi novela más política posiblemente, ¿no? Era la novela que más, digamos, se podía derivar, ¿no? hacia ese maniqueísmo, pues sin embargo nadie ha dicho que sea una novela maniquea. La pregunta que me hago al hilo de lo que tú comentabas, Inés, es que evidentemente nosotros tenemos que ser lo más decentes posible a la hora de escribir una historia, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando el lector acaba de leer una novela o acaba de leer una información periodística o acaba de leer lo que sea, nunca la información es absolutamente neutra. Es decir, en nuestras novelas, en nuestras conversaciones, cada uno donde está, tenemos que transmitir una idea de lo que pensamos que es el mundo. Entonces nosotros podemos poner en nuestras novelas los matices grises. Es decir, mis personajes en Maquis, hay unos guardias civiles buenos y otros que son un horror. Hay unos maquis que asesinan a quienes piensan que son traidores. Es decir, eso está ahí. O sea, yo mezclo todo. Los famosos matices grises. Pero yo al final soy escritor, soy persona, tengo una idea de lo que fue la guerrilla antifascista, tengo una idea de lo que fue la dictadura franquista, tengo una idea de lo que fueron los republicanos fascistas, y eso se tiene que ver. Es decir, el novelista, lo principal del novelista, y lo sabemos, ¿no? es el punto de vista. Es decir, ¿dónde te posicionas? Lo demás, la manera que cada uno tenemos de contar ese punto de vista, cada uno tiene el suyo, y evidentemente en algo tan moral como nuestras novelas, ¿no? Por lo que os he oído, ¿no? Y digo nuestras porque yo estoy en algunas de mis novelas, no en todas, ¿no? En este espacio, ¿no? De la memoria, de tiempo pasado, como decías, ¿no? Vale, tenemos que ser lo más decentes e intentar que haya todas las versiones, con esos personajes que salvan a las imágenes religiosas y con las de quienes los queman, ¿no? Pero al final el lector
tiene que decir, joder, ¿y este dónde se posiciona? Y aquí viene otro punto para el debate, es que el escritor, y aquí digo mi opinión, se tiene que posicionar. Hay quien piensa lo contrario, y lo respeto, que el escritor se posiciona con su obra, solo con su obra. Lo siento, nunca entenderé esto.